Argentina, año 2000. El país atravesaba una de las peores crisis económicas, sociales y políticas de su historia reciente. La sociedad se veía tremendamente empobrecida. El corralito desató a lo largo de todo el país grandes estallidos sociales, huelgas generales y saqueos. Córdoba, Argentina. Camila Sosa Villada, con 18 años, llegó desde su pueblo a la capital y es donde comienza a escribir en su cuarto de la pensión estudiantil donde vivía las sensaciones y experiencias de su vida como mujer travesti y sobre su infancia, lo que luego servirá como material para su obra literaria. De día asistía a las clases de la facultad, por la noche ejercía la prostitución y por la madrugada dedicaba tiempo a escribir sus vivencias en la parte posterior de sus apuntes, que después en un ciber subiría a un blog bajo el seudónimo de la novia de Sandro. Años más tarde, Camila abandona la carrera de comunicación social y toma clases de actuación. Al comenzar su carrera como actriz, ella decide borrar el blog completo, intentando ocultar su vida pasada. A pesar de que Camila no lo sabía en ese momento, había un fan anónimo que guardaba copias del blog, las cuales unos años después le enviaría por mail. Así es como la autora logra resignificar sus escritos. Ya no los ve como algo que debe ser ocultado, sino que ve en ellos a una hermandad de travestis que, a pesar de ser despreciadas y maltratadas, se alzaban con una fuerza revolucionaria y ejemplar. 2019. Las Malas, de Camila Sosa Villada, se publica como novela el 1 de marzo de 2019, en un contexto de creciente visibilidad y reconocimiento de los derechos de las personas trans en Argentina, como la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010 y la Ley de Identidad de Género en 2012. Además, el movimiento feminista en Argentina experimenta un auge significativo, con movilizaciones masivas como el Ni Una Menos en 2015 y una creciente articulación de voces transfeministas que reclaman la inclusión y el respeto por las identidades trans. Camila se posiciona en este contexto como una voz emergente y poderosa que narra desde la experiencia propia y colectiva, siendo recibida con gran interés y aclamación tanto por la crítica como por el público, convirtiéndose en un fenómeno literario que trasciende las fronteras de Argentina. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, la discriminación y la violencia hacia las personas trans sigue siendo una realidad. Todo eso que la gente advierte como realismo mágico, como magia, como espiritualidad en las malas, no es más que lo que yo vi siendo pendeja teniendo 18 años. Camila a todo lo que escribe lo debe pasar por el cuerpo. Esto quiere decir que ella no podría hablar nunca de situaciones o sensaciones que no conoce o vivió en carne propia. Entonces, si bien esta novela se encuentra altamente inspirada por vivencias personales de la autora, no es en sí misma una autobiografía. De hecho, ella menciona que el que piense en eso significa que la desacreditan como escritora. Claro, Camila explica que algunos personajes del libro se basan en personajes reales que conoció, mientras que otros provienen puramente de su imaginación o de la mezcla de ella con la realidad. Entonces Las Malas borra los límites entre fantasía y realidad y da vida a seres como El brillo de los ojos y La tía Encarna, quienes retoman la historia de la difunta Correa. La tía Encarna amamanta como la difunta Correa, entregando algo que no tiene para salvarlo y salvarse, pese a lo imposible por su deseo frustrado de mujer y madre, que era algo que en la novela también se menciona. Claro, algo que las unía a todas, ese deseo de maternar, ¿no es cierto? También hay otros personajes, como los hombres sin cabeza, que figurativamente habían perdido la cabeza en combate, que se demuestra en la novela que amaban a las travestis, las querían. Otro puede ser María la sordomuda, con su transformación en pájaro. También está Natalie, séptima hija varón, sometida al influjo de la luna llena, con su transformación en lobizona. Bueno, Camila busca entonces crear una mitología de travestis como seres místicos. Les ofrece estos espacios para mostrar la convivencia mágica y espiritual. Las Malas, con su influencia de realismo mágico latinoamericano, ofrece escenas metafóricas y delicadas, a la vez que reales y terribles, que enriquecen la narrativa al crear imágenes vívidas y establecer conexiones entre diferentes elementos. La obra se presenta principalmente en primera persona, provocando el efecto de que el lector acceda a los pensamientos y sentimientos más íntimos, que hace uso de un lenguaje coloquial y a veces vulgar, el cual refleja el habla de las travestis, otorgando autenticidad a la narrativa y acercando al lector a la realidad de los personajes. Claro.
El camino de la narración es una gran innovación dentro de los textos que veníamos leyendo hasta ahora, ya que no es lineal, sino es caprichoso, desobediente, con saltos temporales que en ese caos trata de reflejar la naturaleza fragmentada de la memoria y la experiencia travesti. Que las travestis confundimos los tiempos verbales, eh, porque el tiempo para nosotras sí corría de otra manera. Cada palabra carga consigo la historia de sus usos anteriores, y cada texto resuena con ecos de otros. Consecuencia, ninguna obra es completamente original, sino que siempre dialoga con la tradición literaria y cultural que la precede. Bajo esta perspectiva es posible establecer relaciones dialógicas entre la novela de Las Malas de Camila Sosa Villada y otras obras literarias. Un ejemplo que se nos ocurrió es el de la novela Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, que establece un diálogo con las malas, particularmente en cuanto a la exploración de la sexualidad y el deseo, el desafío a las normas sociales y morales, y la presentación de personajes complejos que buscan su lugar en el mundo. Un ejemplo notable en las aventuras de la China Iron es cuando la protagonista se viste de hombre experimentando un cambio radical en cómo es tratada y vista por los demás. Este episodio refleja una crítica a la sociedad patriarcal y cuestiona la violencia y discriminación hacia las mujeres y las disidencias sexuales, temas que también resuenan en Las Malas. Sí, de todas formas, cabe aclarar que si bien ambas novelas desafían estas convenciones, Las Malas se centra específicamente en la experiencia travesti. Además, incorpora elementos del realismo mágico y la mitología para construir una narrativa poética y simbólica, mientras que Las aventuras de la China Iron se adentra en la reescritura histórica de la tradición y la ficción especulativa, con un fuerte componente feminista y queer. Otro ejemplo podría ser la novela Los Siete Locos de Roberto Arlt, donde podemos encontrar puntos de contacto en cuanto a su representación de personajes marginales y excluidos de la sociedad, así como en su crítica a las estructuras sociales y económicas que perpetúan la desigualdad. Camila describe su vida cotidiana con crudeza, mostrando la precariedad y la vulnerabilidad a la que están expuestas. Sí, de manera similar, Los Siete Locos presenta personajes que se sienten alienados y marginados por la sociedad. También la locura y la muerte son elementos presentes en ambas obras, que reflejan la desesperanza y la angustia de los personajes frente a un mundo que se les niega un lugar. Aunque ambas novelas presentan ciertas similitudes, difieren en que, en Las Malas, la comunidad de travestis del Parque Sarmiento se forma como un refugio ante la marginación y la violencia de la sociedad. Se basa en la solidaridad, el afecto y la búsqueda de supervivencia en un entorno hostil. Claro, en cambio, en Los Siete Locos, la comunidad que se forma alrededor del astrólogo es una sociedad secreta con objetivos subversivos y revolucionarios. Está basada en la ambición, la manipulación y el deseo de poder, utilizando la marginalidad y la desesperación de sus miembros como combustible para esos planes, digamos. Además, Camila utiliza un estilo poético y metafórico, que se aleja del realismo más crudo de Art. La prosa de Las Malas está impregnada de imágenes líricas y elementos de realismo mágico, que contrastan con la prosa directa y a menudo brutal de Art, quien se enfoca en la locura y la desesperación de la vida urbana. Esto de haber conocido otro mundo y tener que traducírselo a la gente que no lo conoce es una linda tarea. Las Malas, de Camila Sosa Villada, visibiliza la realidad travesti desde múltiples perspectivas. Leerla, para nosotras, fue una experiencia que trasciende la simple lectura. Incluso nos atrevemos a decir que no es una obra literaria que pueda ser apreciada por cualquier lector. Requiere un acercamiento con una gran apertura mental y mucha empatía, con una disposición para escuchar y analizar sobre las temáticas que presenta, así como también ver detrás de la apariencia. La crudeza del relato muchas veces parece trascender los límites de la ficción, provocando conmoción y angustia en el lector, pero la maestría literaria de la autora impide que se huya ante el espanto. En cambio, lo conduce a través de él para revelar que, incluso en los contextos más adversos, persisten las necesidades humanas fundamentales de aceptación, respeto y amor. En una charla TED en Córdoba, llamada Profunda Humanidad, la escritora expresa arrepentimiento por no haber buscado a sus compañeras travestis, y pese a ser muy difícil que las vuelva a ver, creemos que es precisamente en esta obra donde las reúne a todas. En este relato tan rico en pensamientos y realidades, las deja plasmadas en el papel, a esa hermandad que trascenderá el tiempo y el espacio, inmortalizándolas a través de la literatura. En esa misma charla TED, la autora nos revela que siente una conexión con los árboles de aquel parque Sarmiento, reconociendo que estos, al igual que ella, crecieron solos.
Esta analogía nos conmueve y nos invita a reflexionar sobre la crueldad que habita nuestra sociedad. Ser testigos del sufrimiento ajeno y desear detenerlo nos convierte en seres humanos compasivos, pero el miedo a involucrarnos puede cegarnos, llevándonos a ignorar el dolor del otro. Debemos atrevernos a mirar más allá de nuestras propias fronteras, a comprender la complejidad del ser humano en toda su diversidad. Solo así podremos construir una sociedad más tolerante y auténtica, donde la empatía y la solidaridad florezcan como un bosque protector alrededor de aquellas personas que, como Camila, han crecido en soledad, pero han encontrado en su interior la fuerza para resistir y florecer. Les pregunto a ustedes si pensaron alguna vez que la poesía podía tener una forma tan concreta,